¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bueno, no se asusten, pero voy a empezar hace unos 50 años. ¿Por qué? Porque lo que quiero señalar es que en realidad el gobierno de Milei en gran medida es un producto de la dictadura. Uno podría decir que es el producto último de la dictadura si creyera que puede haber algún tipo de fin de la historia, cosa que yo no creo. Así que siempre puede haber algo peor y que profundice más lo que se buscó en la dictadura. ¿Por qué sostenemos esto? Porque en realidad la dictadura tuvo por objeto privar de derechos a las mayorías, lograr un país al servicio del imperialismo, frenar toda posibilidad de una revolución eventual. Y bueno, este gobierno busca todo eso con la enorme diferencia que tiene todavía un enorme consenso. Es la primera vez que hay un consenso tan fuerte, más fuerte que con el menemismo todavía, por ahora, en la implantación de políticas terribles para las mayorías. El gobierno se dice haber echado ya unas 75.000 personas del Estado, pero aparte de eso se perdieron muchos miles de puestos de trabajo, así que eso solo ya muestra una situación terrible. Este gobierno se caracterizó por tomar muy rápidamente medidas de destrucción o restricción de los derechos humanos. Por un lado, un protocolo contra el derecho de reunión, un protocolo que viola todos los principios de nuestro país, trata el derecho de reunión como si no fuera un derecho, sino una acción criminal. Y los jueces, como suele suceder en todos nuestros países, y ya señalaron los compañeros, están más bien calladitos y salvo una cantidad de jueces laborales y algún otro, lo que hacen es acompañar el proceso sin sacar demasiado los pies del plato, pero tampoco jugarse demasiado a favor de este gobierno, esperando a ver cómo sigue, a pesar de que viola todas las normas de la legalidad burguesa. Por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia, el 70 del año pasado, de diciembre. Aclaro que lo que pasa es que acá los decretos vuelven desde el 1 cuando cambia un presidente ese año, así que este es el decreto 70 del presidente Milei, o sea, después del 10 de diciembre del 2023. Ese decreto en realidad es una mega ley que por sí solo desregularizó un montón de cuestiones, privó un montón de derechos, modificó el Código Civil y Comercial y entre otras cosas privó de derechos a decenas de miles de personas que alquilan inmuebles, porque cambió totalmente las reglas, permitiendo que se pueda hacer cualquier cosa. Está dando vueltas todavía una ley llamada Ley Bases, que destruye gran parte del derecho laboral, que también tiene una parte, gran parte de eso son las RIGI, que es la regulación para grandes inversores, y que en realidad esas reglas para grandes inversores lo que hacen es plantear que por unos 30 años no tendrían que pagar nada, no tendrían que dejar dinero invertido en el país, o sea, simplemente es garantizar la colonización de nuestro país de forma prácticamente gratuita por los grandes grupos económicos. Hay 5 proyectos penales anunciados, eh, algunos son siniestros, otros son todavía peores. Tienen que ver con la línea que ya vimos en el resto del continente, por supuesto. Milei no es un fenómeno argentino solamente, sino que forma parte de estas derechas que están en gran parte del mundo. Uno de los proyectos es para bajar la edad penal a 13 años. Otro en este momento la edad penal en nuestro país es 18 y para casos excepcionales 16. Otro es un proyecto de supuesta lucha contra el crimen organizado y las mafias, que en realidad es un proyecto para perseguir a cualquier persona por casi cualquier cosa, no hay definición de mafia,
es uno de esos mecanismos como los que se usan en El Salvador, por ejemplo. Hay otro proyecto que habla con la excusa de los delitos graves que se invocan en los fundamentos que da la presidencia. En realidad lo que hace es permitir que las personas pobres sean detenidas cuando se las acusa de varios delitos a la vez, sin esperar que sean condenadas ni siquiera por esos delitos. Y así son los distintos delitos que hay. Hay otro que garantiza directamente que la policía mate de forma totalmente impune, modificando la legítima defensa y el ejercicio del deber. Hay un seguidismo a Bukele en un montón de declaraciones, pero hasta ahora lo único que hay, que es muy anterior a Milei, es de época de la pandemia, es que las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires están llenas de detenidos, pero hay pocos proyectos de cárceles porque este gobierno quiere restringir tanto la intervención del Estado que por ahora no parece factible que avancen en un sistema como el de Bukele de hacer megacárceles, sencillamente por una cuestión de no gastar dinero en eso, no por otra cosa, no porque sean progresistas. Y es un gobierno tan extremo, como se habrán enterado los que no están en nuestro país, que a veces llama a volver al siglo XIX, o sea, violar todo el derecho laboral, como queda claro con sus normas. Otras veces llama a volver todavía antes, eh, no reivindica la democracia, la mencionó una vez en el discurso del 25 de mayo, pero es evidente que ese discurso se lo hicieron, porque él jamás menciona la democracia como algo a defender. Y alguna de su gente llega a reivindicar los valores españoles de 1492. O sea que todavía no se lanzaron plenamente a la persecución de los indígenas como uno podría esperar por anteriores gestiones donde estuvo Patricia Bullrich, pero en cuanto a valores reivindican nada menos que la conquista española. Y para ir a cosas más actuales, no solo están en contra del matrimonio igualitario, están en contra del divorcio. Lo peor igual para las personas que no sean binarias sería que siguiera el matrimonio igualitario y no estuviera el divorcio. Eso sería pesadilla para ellos, pero bueno, por lo menos estos están en contra de todo absolutamente. Son de los que plantean que el divorcio de por sí destruye las familias y crea delitos y todas esas cosas. O sea, están a la derecha de cualquier cosa que se puedan imaginar. Nosotros creemos que la mayoría de la población no comparte esas ideas, pero sí algunas otras. Y una característica de este gobierno importante es la enorme presión a través aparatos, de los aparatos de comunicación nuevos, de las redes sobre todo, al que asoma la cabeza le dan fuerte con persecuciones a través de las redes. Muchas personas tienen miedo con eso y ahora se aprobó un protocolo para que las fuerzas policiales investiguen también lo que se escribe en las redes. Así que en definitiva pasamos de un gobierno bastante malo que teníamos hasta el año pasado a un gobierno mucho peor y con posiciones de extrema derecha en prácticamente todos los temas. También, como se dijo de El Salvador, le niegan dinero a las universidades, a la salud, etc. Nada más, gracias.